Entonces, el tema de hoy vamos a ver sumas de Riemann. La anterior clase habíamos visto que, que para hallar el área bajo la curva, o sea, nosotros teníamos una gráfica, teníamos nuestra curva de este modo, teníamos una curva de esta manera, que digamos que estaba definida en un intervalo que usualmente pues lo llamamos un intervalo AB. ¿Listo? Aquí está definida nuestra función en un intervalo AB y que esa función le queremos hallar el área bajo la curva. Eso es lo que estábamos viendo en el anterior CIPA. Pero pues para hallar el área bajo la curva, pues como les dije, pues una manera de hacerlo es a través de aproximaciones. O sea, uno lo podría aproximar esto en forma de colocando aquí rectángulos. Uno lo podría aproximar de esta manera, algo así. Entonces uno dice, bueno, lo puedo aquí aproximar de esta manera, de tal manera de que la suma de todos estos rectángulos, pues me va a dar el área bajo la curva, que pues esa es la idea, ¿no? Hallar el área bajo la curva. Hallar el área bajo la curva de esto. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo por qué lo aproximamos con rectángulos? Pues de hecho porque pues ya conocemos el área de un rectángulo que es base por altura, entonces es una forma fácil de hallar, hallar cada rectángulo. Entonces pues nos vienen varias preguntas al respecto. ¿Qué pregunta se nos puede venir al respecto? ¿Cuánto es la base de cada rectángulo? Entonces, ¿cuánto es la base de cada uno de estos rectángulos? Yo quiero saber cuánto es la base de cada uno de estos rectángulos. ¿Listo? Y también pues quiero saber cuánto es la altura de cada uno de los rectángulos. ¿Cómo lo puedo definir de una manera general? De hecho, para que sirva para cualquier, digamos, para cualquier función. Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente. Entonces, vamos a definir la base. Primero vamos a definir la base de cada uno de los rectángulos. Entonces, ¿yo cómo definir la base de cada uno de los rectángulos? Base. Esa base de los rectángulos siempre se le conoce o se le llama un delta de x, que es la base de cada uno de esos rectángulos. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos rectángulos tiene una base de delta de x. O sea, es esta basecita a lo que me refiero. Esta base se va a definir delta de x. Para definir, digamos, la base de cada uno de estos rectángulos, entonces pues hagamos el siguiente ejercicio. ¿Listo? Como para intuir cómo sería o cómo lo hallaría de manera general. Entonces, por ejemplo, tengo aquí otra función, digamos que va de 1 a 5, ¿listo? Y pues aquí tengo también mi curva, que no quedó tan bonita que digamos. ¿Listo? Entonces esta función está definida en el intervalo del 1 al 5. Y para aproximarla lo quiero hacer pues, como digo, con rectángulos. Entonces hallar el área bajo la curva. Entonces voy a hacer, digamos, en este caso, voy a hacer, en este caso, hagamos 3 rectángulos, ¿listo? Listo, digamos que aquí que le vamos a hacer 3 rectángulos, ¿listo? Recuerden que cada uno de estos rectángulos deben tener la misma medida de la base, o sea, cada uno debe tener la misma base, o sea, deben tener la misma medida de la base. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cuánto mide cada una de estas bases? Ángela, ¿sabes cuánto mediría eso? Yo creo que, y Me Cristian. daría 1.666667. Y O sea, dividí los 5 en 3. o sea, los 5 lo dividiste en 3, ¿listo? Pero o sea, pero si tú diste 5 en 3, estás considerando toda esta franja, ¿listo? ¿Y qué pasó con el 1? Ah, sí, señor.
Entonces, primero, ¿qué deberíamos hacer, Ángela? Creo que primero lo que nos tocaría hallar, que sería pasar la base de cada rectángulo, que nos tocaría hallar, ¿cuánto mide cada uno de estos, no? ¿Cuánto mide la distancia de 1 a 5? Entonces, ¿cómo hallaríamos la distancia de 1 a 5? ¿O cuánto es la distancia? Dividiéndolo. No, ¿cuánto es la distancia de 1 a 5? No necesito. 4. 4. ¿Cómo lo hallamos? Pues hacemos 5 menos 1, que eso es igual a 4. ¿De acuerdo? Así lo hallamos. Sí, señor. ¿Y cuántos rectángulos yo tengo aquí? 3. 3. Entonces, en este caso, pues lo divido. Entonces, como son 3 rectángulos, entonces esto lo divide en ¿cuántas partes? En 3. En 3. Entonces sería 4 tercios. ¿Listo? Entonces, cada medida de eso sería 4 tercios. ¿Sí me hago entender lo que? Sí, señor. Listo, cualquier cosa me preguntas, no pasa nada. O sea, esto sería como en decimal 1,3333, ¿listo? Sí, señor. Entonces, vamos a seguir aquí la misma idea. O sea, aquí vamos a definir la misma idea aquí arriba. Recuerda que lo queremos llevar a manera general. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, ¿cuál es la distancia de AB? ¿Cómo la definimos? Como B menos A, ¿no? Correcto. Pero este delta de x recuerda que es la base de cada uno de los rectángulos. O sea, esto debería estar sobre ¿quién? En este caso lo voy a definir sobre el número de particiones. O sea, el número de particiones significa el número de rectángulos. En este caso, pues, en este caso fue 3, porque fue 3 rectángulos, pero pues ahora pues yo quiero que en este caso sea de manera general, entonces yo lo defino con n, ¿listo? Que puede ser n particiones, ¿de acuerdo? Esto me define la base de un rectángulo, ¿recuerda? Solo la base de un rectángulo, solo esta partecita de un rectángulo me está definiendo. Solo me define esta partecita de la base. Ahora, ¿yo qué quiero hallar también? La altura de cada rectángulo. Entonces, vamos a definir una función que va a ser la altura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definir entonces aquí la altura? Entonces, la altura lo defino de la siguiente manera. Digamos, Ángela, te pregunto, viendo esto, digamos, esta función la voy a llamar f de x. ¿Listo? Y digamos que aquí hay un punto que lo voy a llamar C. Entonces, ¿cuánto sería la altura de este rectángulo teniendo en cuenta que aquí hay un punto C? ¿Recuerda que lo vimos en la anterior clase? ¿Cómo defino? Sí, señor. ¿Cuál sería Vamos eso? a ¿La fórmula? Ahí no Eh, cu- sería delta x por f no, de x. no, sí, pero ¿cuánto sería aquí la altura? De si aquí estoy en el punto C, ¿cuánto sería aquí la altura? Venga, lo hacemos aquí como un zoom, digamos que aquí un zoom, y aquí está el rectángulo, listo, y aquí está nuestro punto C. ¿Cuánto sería esta altura de aquí, no? O por aquí, ¿cuál sería esa altura? Teniendo en cuenta que yo estoy trabajando con una función f de x, ¿recuerda? Entonces, para definir esta altura está dada por, o sea, este punto o esta altura está aquí dada por f de c. ¿Listo? ¿Sí me hago entender por qué o no? No, no me acuerdo. Es que no lo apunté. O sea, mira, digamos, vamos a trabajar con una función sencilla. ¿Por qué la altura del rectángulo está dada por f de c? Vamos a trabajar con la función, en este caso, vamos a trabajar con la función, digamos que x al cuadrado, ¿listo? Que es algo así, ¿listo? Yo quiero aproximar
Lo mismo, quiero hallar el área bajo de la curva, digamos que de este intervalo, digamos de 0 a 10, supongamos. Entonces, pues tú sabes que aquí pues uno construye, pues digamos que aquí hay 8 y listo, listo. Entonces uno construye aquí un rectángulo, digamos, listo. Entonces aquí construyo mi rectángulo y mira que la altura, ya pon atención, mira que la altura, a esta altura coincide, mira, coincide aquí, esta altura de este rectángulo coincide con el valor cuando yo evalúo a 8 en la función x al cuadrado. ¿Cómo así? Digamos que esta función la llamamos f de x. Y la altura de este rectángulo va a coincidir si yo cojo f de 8. Porque f de 8, ¿cuánto es? 64. ¿Listo? Porque es 8 al cuadrado. Entonces, aquí esta altura va a coincidir si yo evalúo f de 8 en la función. O sea, ¿notas que sí coincide o no? O sea, te lo Sí, dejo que señor. lo dejo que lo pienses y eso. O sea, siempre va Entonces, a ser el número de la constante, bueno, de ese número. va a ser siempre el número de la evaluada en la función. Es eso. Entonces, ¿yo cómo voy a definir? eh, ¿Cómo voy a definir entonces de manera general esa altura? Es que la idea de esto siempre vamos a definirlo de manera general. ¿Listo? Como aquí lo hicimos, que la base b menos a sobre n. Esa es la idea, ¿no? Definirlo de manera general, de tal manera que sirva para todo. Entonces la idea es que tengas claro de dónde está saliendo esa altura. Entonces, ya sabiendo que la altura de un rectángulo coincide con evaluar ese punto en la función, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 2 minutos para copiar, profe. Sí, dale, si quieres copia ahí de 2 minutos. Listo, profe. Listo, Ángela, entonces seguimos. Entonces la altura, ¿cómo la definir? Entonces, lo voy a definir de manera general, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo siempre borrando mucho, pero pues, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo voy a definir, otra vez aquí voy a dejar rápido eh, mi función. Listo, la vamos a definir aquí, el intervalo A y B. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esto y esto, ¿listo? Entonces tenemos aquí nuestros rectángulos, ¿listo? Voy aquí a dibujar unos rectángulos, ¿listo? Entonces,
Pues yo quiero saber, pues, cuál es este punto, la verdad. Yo quiero saber quién es este punto, quién es este punto, quién es este punto, quién es este punto. Yo los quiero nombrar. Entonces, en este caso, pues, una manera de nombrarlos es la siguiente. Yo lo puedo nombrar como X1, X2, X3 y así sucesivamente. O sea, esto puede ir hasta XN, ¿listo? Dando a entender que pueden, o sea, ¿por qué X u N? Porque pues el índice, o sea, esto va X u N, o sea, digamos que esto se extiende hasta X u N, ¿listo? ¿Por qué lo denota así? Porque pues N me nota el número de particiones y es una manera muy, muy adecuada pues para definirlo, ¿listo? Esto ya es cuento de notación, ¿listo? Para que sea más claro y más entendible. Es decir, que yo digo, bueno, aquí tengo x1 y ¿cuánto es su altura? Ah, pues su altura es f de x1 de este rectángulo. Aquí tengo x2, entonces aquí ¿cuál es la altura? F de x2. Aquí tengo x3, entonces ¿cuál es su altura? F de x3. Y así sucesivamente se está definiendo eso de ahí. Y entonces uno dice, bueno, la altura, ¿cómo voy a definir? Entonces la altura de estos rectángulos los voy a definir con un f de x sub i, en donde este i, ¿listo? En donde este i pues va desde 1, está definido desde 1 hasta n, ¿listo? Entonces un i que va desde 1 hasta n, pues que uno me nota la primera partición y n pues el número de particiones, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Sí, es clarito un poco lo que estamos hablando ahí. Si no entiendes, me preguntas de una vez, Ángela. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si yo, entonces, ¿cómo es el área de un rectángulo? ¿Te acuerdas, Ángela? Base por altura. Listo, base por altura, es el área de un rectángulo. Listo. Entonces, base por altura. Entonces, base por altura, lo estamos definiendo. En este caso, con nuestra anotación, la base por altura la base es delta de x por f de x sub i. Entonces, por f de x sub i. Listo. Pero aquí solo estamos hallando que el área de un rectángulo nada más, ¿sabes? ¿Y tú qué piensas? ¿Quiero hallar el área de un rectángulo o de varios? Porque aquí solo estaría hallando el área de un rectángulo. De todos, Yo pues de quería, todos los que me cubran el área de esa curva. sí, yo quiero hallar el área de todos estos rectángulos. Y después de hallar el área de todos estos rectángulos, ¿qué me gustaría hacer? O sea, ¿qué operación debería hacer ya que haya todo el área de estos rectángulos? Pues lo que debería hacer sería sumarlos, ¿listo? O sea, al sumar todos estos rectángulos, estaría hallando una aproximación del área bajo la curva. Entonces, pues aquí ya utilizamos nuestra notación de sumatoria, ¿listo? Entonces hacemos la sumatoria. Entonces, vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar el área, lo vamos aproximada, ¿listo? Debajo de la curva va a ser la sumatoria desde n igual a 1, o sea, desde la primera partición, o no, estamos trabajando con índice i, perdón. Entonces sería desde i igual a 1 hasta el número, hasta la partición n, o sea, hasta el número de particiones que quiero, o en pocas palabras, el número de rectángulos que yo deseo. Entonces, pues sería desde i igual a 1 hasta n, de toda la suma, de todas las áreas, de toda la suma de los rectángulos, o sea, de todo el área de los rectángulos, o sea, de delta de x. Espera que esto se define así como f de x sub i por, listo, por delta de x. ¿Listo? Y esto se define de esta manera. ¿Listo? Y ahí pues a eso se le conoce como sumas de Riemann. ¿Listo? ¿Sí es claro?
Sí, señor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pues para entenderlo mucho mejor cómo está funcionando lo de las sumas de rima, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, vamos a hacer la siguiente integral. Entonces, vamos a hacer la integral que va, espera, miro bien una buena. Listo, entonces, bueno, antes de seguir, pues recordemos que quién sería X sub y, ¿listo? Entonces, los X sub y son los, o sea, yo tenía aquí X sub y, recuerda que teníamos aquí de A hasta B, aquí Sí, nuestra señor. función, entonces aquí teníamos X sub 1, X sub 2 y bueno, en fin, yo como hallo este punto, pues este punto es muy fácil de hallarlo, de hecho, porque sería A, o sea, sería aquí le sum A, ¿listo? Más I por delta de x, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo siguiente. Venga, espera que borro esto. ¿Por qué se está definiendo así el delta de sub x? Entonces, por lo siguiente. Entonces, aquí sería A hasta B. Entonces, si yo quiero hallar x1, digamos x2, entonces, por ejemplo, yo quiero hallar aquí x1, entonces, ¿cómo estaría dado esto? Entonces, x1, aquí reemplazo, sería x1 igual a A más 1 por delta de x, pero pues en este caso, pues delta de x, pues lo definimos como b menos a sobre n, ¿listo? ¿Listo? X2, ¿cómo estaría definido? Sería x2 sería a más 2 por delta de x, ¿listo? Y así sucesivamente estamos definiendo las particiones. ¿Listo? Ten en cuenta esto, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues vamos a necesitar todo esto para el siguiente ejemplo.
Entonces, vamos a hacer la Y siguiente. siempre parte desde la base de A, ¿cierto, profe? O sea, siempre Sí, va a ir esa como, sí, comienza como de siempre prueba. sí, correcto, siempre va a ir desde ahí, correcto. Listo, profe, sí, señor. ¿Listo? Entonces, porque mira, es que aquí me dice A y avance, supongamos que, digamos que nuestro delta de X, supongamos que nuestro delta de X es igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro delta de X es igual a 3, entonces digamos, o sea que la distancia de AP, de P a es 3, de AB es 3. Perdón, que la base de cada rectángulo es 3, perdón, que la base de cada rectángulo es 3, entonces, ¿cómo defino este X sub I? Entonces, digamos, X1, ¿cómo estaría antes? X1 sería A más 3, ¿no? Que es este recorrido. Entonces, yo cojo aquí A y le sumo 3 y llego aquí A más 3, ¿no? Y tú sabes, ¿y cuánto mide la base de X1 a X2? Lo mismo, ¿no? Mide A más 3 también, ¿no? ¿Sí van a entender esa parte? Sí, sí, señor. Entonces, de X a 3 también, ¿cuánto mide esa base? A más 3. Pero la cuestión es cómo yo defino, cómo puedo hallar fácilmente X2 y X3. Entonces, de manera general, yo parto aquí desde A, ¿listo? Y para hallar X1, pues le sumo A más 3, ¿listo? Porque hasta ahí va mi recorrido, nada más, para llegar a X1. Pero imagínate que mi recorrido ya va, ya para hallar a X2 ya no es el recorrido nada más A más 3, pues ya para el recorrido de X más 2, pues el recorrido sería desde A, paso otra vez aquí a más 3 y vuelvo otra vez a pasar aquí a más 3. O sea, mi recorrido fue ¿cuántas veces? 2 veces ¿cuánto? A más 3. ¿Listo? Entonces, por eso yo defino ahora X2 igual a ¿quién? A, pero en este caso ya sería ¿cuántas veces 3? 2 veces 3. ¿Sí me van a entender esta parte? O sea, sería 2 veces ¿cuánto? O sea, porque espera que aquí me queda mal. Aquí sería, comienzo desde A, si me hagan, comienzo aquí desde A, y pues ya mi X2, ya espera aquí, qué pena. Entonces comienzo aquí desde A, o sea, comienzo otra vez aquí desde A, recorro aquí ¿cuántas veces? Recorro aquí más 3, que es lo que mide, listo. ¿Y aquí cuánto vuelvo a recorrer? Pues esto ya sabemos que mide 3, ¿no? Perdón, cada una de estas mide 3. Aquí sí dije algo mal, aquí dije que cada base medía 3, ¿listo? Entonces aquí medía cada base 3. Entonces, ¿cuántas veces hice el recorrido? Pues hice A más 6, que es lo que recorrí aquí. A más 6, ¿de acuerdo? Para Sí, llegar profe. aquí a X3, pues ¿cuánto sería aquí? Recorrí cuántas veces? A más 3 más 3. A más 9. Sí, sería A más 9. Entonces, por eso se define eso como X sub I, porque pues esto yo lo defino así como I por delta de X. Es por eso que se define de esa manera. Espero que, de pronto me enredé un poquito al último, pero espero que sea claro. Sí, profe, sí, señor. Entonces, seguimos. Entonces, ahora sí, pues ya teniendo todo esto, pues podemos seguir a hacer pues nuestra suma de Riemann. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Lo que vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Borrar ya todo esto, ya ahorita tenemos. Listo. Entonces, voy a hacer una función sencilla para que lo entendamos. Entonces, vamos a definir, digamos, la función que va desde 1 a 3 de x al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué quiero hallar el área, o sea, tengo aquí mi función aquí, mi función x al cuadrado, entonces, y quiero hallar, digamos que quiero hallar el área que está aquí bajo la curva, o sea, del 1 a 3. ¿Listo? Entonces lo hallamos aquí de 1 a 3. De 1 a 3. ¿De acuerdo? Hallamos aquí el área bajo la curva. Pero pues toca definir tres cositas. Primero es importante cuántas particiones quiero. No sé. Ahí sí, cuántos rectángulos quiero para aproximar. Ahí sí, dime cuántos rectángulos quieres para aproximar el área bajo la curva, Ángela, si eres tan amable de decirme. No sé los que se te ocurren. Hagámoslo con 6. Listo, hagámoslo con n igual a 6. Listo, entonces lo que vamos a hallar es primero nuestro delta de x. Entonces, delta de x, ¿cómo sería en este caso, Ángela? Sería b menos a sobre n, recordemos. Pero aquí, ¿quién sería el papel de b? Pues el b sería el papel lo hace el 3 y aquí el papel de a lo haría 1, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? 3 menos 1. 3. Menos 1 y sobre el número de rectángulos que quiero, o sea, sobre n. Entonces, en este caso, n, ¿cuánto es? 6. 6. Listo. Entonces, 3 menos 1, eso es 2 sobre 6. Listo. Que si lo simplifico, pues eso sería igual a Un tercio. un Un tercio. tercio. Listo, correcto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que cada base del rectángulo, ¿cuánto va a medir? Un tercio. Un tercio, correcto. Eso es. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte que yo quiero hallar? Lo que yo quiero hallar es lo siguiente. Yo quiero hallar, bueno, cuánto aquí es mi x1, cuánto aquí quién es mi x2, quién es mi x3. ¿Listo? ¿Con qué objetivo yo necesito hallar? O sea, ten en cuenta porque yo quiero hallar aquí mi x1, mi x2, mi x3. Hallemos nuestro x1. ¿Recuerda cómo era nuestro x1? Sería a, que a sería 1 más el i, venga, lo coloco aquí, sería xi igual a más i por delta de x, que habíamos definido, lo habíamos definido de esta manera. Entonces yo aquí, ¿cómo lo voy a definir? Entonces sería a, que es 1, más i, en este caso el i es 1 también, por el delta de x. ¿Cuánto es el delta de x, Ángela? Un tercio. Un tercio, ¿listo? Entonces sería, aquí sería un tercio, 1 más un tercio, ¿cuánto es eso? Un tercio. Un tercio no, 4 tercios, ¿listo? Ah, 1 sí, señor. más, ¿listo? Sería 4 tercios. ¿Listo? Entonces, esto me daría 4 tercios. ¿Yo para qué quiero hallar aquí? O sea, sé que este x1 es 4 tercios, pero ¿yo para qué quiero hallar ese 4 tercios? Pues resulta pues que ese 4 tercios, ¿a qué me va a permitir hallar? Pues lo que conocemos como la altura del rectángulo. O sea, por eso yo hallo estos x1, x2 y x3, porque pues me va a permitir hallar la altura de estos. ¿Listo? Que entonces yo digo, mira, aquí la altura de este rectángulo es aquí f de 4 tercios. O sea, nuestra función f, ¿quién es en este caso? X al cuadrado, o sea, sería 4 tercios elevado al cuadrado. Entonces, por eso yo quiero hallar esos x1, x2, x3 para poder definir las alturas de los rectángulos, ¿listo? Es por eso que me toca hacerlo. Entonces, seguimos aquí con nuestro x2. Entonces aquí sería 1 más 2 tercios. Nuestro x3 sería igual aquí a 3 más, perdón, más 3 por un tercio, ¿listo?
x4 sería aquí, perdona, aquí 3 no va, sería aquí 1, recordemos, sería aquí 1 más 3 un tercio. Aquí, ¿cuál sería x4, Ángela? 1 1 más más 4 más por, por un tercio. listo, y así lo seguimos, o sea, aquí sería x a la 5 igual a 1 más Más 5 por un tercio. un tercio y x6 igual a 1 más 6 por un tercio. ¿Listo? Eso es lo que estamos hallando. ¿Listo? Ya al haber definido esos puntos, como te digo, para que haya estos puntos para hallar las alturas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con estos puntos? Pues ya hallar las alturas de los rectángulos que estoy buscando. Entonces, ¿para eso qué haría? Entonces, para esto, lo que haría sería lo siguiente. Cogería, venga, aquí, lo hacemos aquí. Vamos ahora allá voy a escribirlo por aquí. Voy a borrar esto. Listo. Entonces lo que haría ya es hallar las alturas de los rectángulos. Entonces, es decir, voy a hallar las alturas de los rectángulos de la siguiente manera. Voy a hacerlo aquí. Ahora yo hallo f de x1. Entonces, ¿cómo hallo aquí f de x1? Entonces sería f de x1 sería f de 4 tercios. Entonces, f de 4 tercios, ¿a qué sería igual? Sería 4 tercios. Como la función es x al cuadrado, sería 4 tercios elevado a la 2. O sea, sería en este caso 4 elevado a la 2 sería 16 novenos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, ahora fx2, pues este x2 me da 5 tercios, ¿listo? Este x3, pues aquí me da 2, de hecho. Y 1 de más 4 tercios, esto me da 7 tercios y así, ¿listo? La idea es que vas a evaluar cada uno de estos puntos, o sea, sería f de x2 sería igual a f, o sea, aquí, listo, entonces vamos a hacerlo aquí, entonces sería f de x2 sería 5 tercios elevado al cuadrado, que sería entonces 25 novenos, ¿de acuerdo? F de x3 sería, en este caso, f de x3 sería, ¿cuánto da esto? 2 elevado a la 2, pues sería igual a 4. F de x4 sería igual a, ¿cuánto da eso, Ángela? 7 tercios sería 49 novenos. Ahí, y f de x5, ¿cuánto sería? Tú me puedes ahí colaborar. O sea, esta Ya operación, te digo. ¿cuánto me da? Esta operación me da a mí. Esta operación a mí me da, que ya es 8 tercios, perdón. 8 tercios y la última pues me da x6, me da 9 tercios, ¿listo? Para que, perdón, qué pena el desorden, ya voy a procurar la próxima ser más organizado. Pero pues f de x5 sería en este caso, ¿cuánto, Ángela? Que es 8 tercios, recuerda. Espera, profe, me perdí. x5 me da 8 tercios, entonces f de x5, ¿cuánto daría? Recuerda que la función, ¿quién es? X al cuadrado. Entonces, evalúa 8 tercios en x al cuadrado. ¿Cuánto sería? 16 novenos. No. No, recuerda que 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64.
Listo, entonces sería en este caso 64 novenos, ¿listo? 64 noveno. ¿Y f de x6? Y 81 novenos. Correcto, bien. Eso es 81 novenas. 81 novenas. Bueno, ahí quedó ahí apretujado, pero bueno. Ahora sí, vamos. Listo. Esto ya es lo que yo quiero hallar. Entonces, a mí lo que me interesa es eso. ¿Listo? Entonces, ya después de hallar esto, ¿a mí qué me interesa? Realmente lo que me interesa es hallar, pues, el área bajo la curva de 1 a 3. Entonces, lo que voy a hacer es sumar ya las áreas de estos rectángulos. Ya porque tengo las bases y ya tengo la altura. La base de cada rectángulo es 1/3 y las alturas ya están definidas por f de x1, f de x2, f de x3. Entonces, pues lo que hago es lo siguiente. Entonces, lo que hago es, ya hago la sumatoria, o sea, voy a llamar el área igual a el área es igual a la sumatoria desde i igual a 1. En este caso, el número de particiones es 6, entonces voy a colocar 6. Mucho mejor voy a colocar este 6. 6, ¿de quién? Entonces ya habíamos dicho de que era de las alturas de los rectángulos por las bases de los rectángulos que lo llamen delta de x. Y esto en la realidad, ¿cuál es? Entonces sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, en este caso, de los f de x sub i por 1/3. ¿Listo? Hasta ahí claro, hasta ahí claro, Ángela. Sí, profe. Recordemos que cuando tengo una sumatoria y y estamos multiplicándolo por una constante, esa constante puede salir. O sea, esta constante puede salir de la sumatoria. O sea, es como que la estuviera factorizando. Sería 1/3 sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los f de x sub i. Y bueno, ¿y quiénes son estos x sub i? Pues bueno, esos x sub i es 1/3 multiplicado por f de x1 más f de x2, ahí los copio rápido, más f de x3 hasta 6, perdón, aquí estamos hasta 6. 6 y 6. Entonces sería hasta 6, ¿listo? Profe, esos números siempre me van a dar en positivo. La idea es, sí, recuerda que la idea es que siempre te va a dar positivo. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando el área bajo la curva y el área siempre debe ser positiva. Entonces la idea es que te dé positiva el área. Ok, sí, sí, profe. Entonces f de x4 más f de x5 más f de x6 y ya. ¿Listo? Y ahí yo sigo, entonces sería 1/3. Si quieres me puedes ya ayudar con la cuenta para que nos rinda. Entonces x1 nos dio 16 novenos, más f de x2 que nos dio 25 novenos, más 4 que nos dio f de x3, más 49 novenos, más 64 novenas y más 81 novenas. Ahí si quieres me puedes ayudar con esta cuenta, que sería, te daría esa cuenta. Ya lo estoy haciendo, profe. Listo, tranquila, yo te espero. Sí, 5 novenos. Otro más 49 más 4 novenos
81 novenos. Me da 30 novenos. Ok. 30 novenos, todo listo. O sea, multiplícalo por un tercio de una vez, ¿listo? A ver cuánto te da. O sea, Oh, porque toda esa suma te... ¿Cuánto te dio, me dijiste? 10, 27. No. 10/27. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Mm. Entonces, espera, 16. O sea, ¿solo la suma sin multiplicar o...? Solo la suma. Ah, bueno, sí, con la multiplicación. O sea, o sea, esto te daría como 271 novenos. Un tercio multiplicado por 271 novenos. Algo así te da. ¿Sí o? Sí, pero ¿Y cuánto te da total? O sea, con la multiplicación, ¿cuánto me dijiste que te da aproximadamente? Como 10 puntos. 10 sobre 27 avos. Ah, listo, ahí está bien. O sea, sería, sí, ahí está bien. 10/27. 10/27, espera. 10/27. Creo que hay... ¿Por qué 10? Espera, no. No hay te... No hay 10/27, ¿me dices? No hay... Debe ser un número mixto, más bien. La calculadora te debe botar como Sí, 10. Entonces yo creo que es un número mixto. Entonces sería, digamos que es 10,0,3 más o menos que es. ¿Listo? Esta sería el área aproximada, ¿listo? Entonces, en sus ejercicios que tienes, ¿qué van a hacer? Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, ya sabemos que nos dio 10,03, entonces nos vamos a ir a GeoGebra. Y en GeoGebra, pues vamos a comprobar cuánto nos dio nuestra función, de hecho. Entonces, en GeoGebra, me dice si estás viendo GeoGebra. no, señor. Ah, ya sí, Listo. señor. Entonces, vamos a definir nuestra función x al cuadrado. Aquí está nuestra función x al cuadrado. Y recordemos que con el anterior ejercicio, ¿qué intervalo estaba trabajando? Del 1 al 3. Entonces, tener eso en cuenta. ¿Listo? Del 1 al 3. Entonces, vamos a utilizar la función suma inferior, que es la que me va a generar los rectángulos y todo eso. Entonces, aquí aparecen los argumentos de la función. Entonces, ¿con qué función estoy trabajando? Aquí me aparece el primer argumento. Ah, pues estoy trabajando con la función f. Aquí aparece en GeoGebra que la definió como x al cuadrado f. Entonces digo, bueno, trabajo con f. ¿Qué intervalo voy? Entonces uno dice, bueno, ¿qué intervalo quiero hallar el área bajo la curva? De 1 a 3. Entonces mi extremo inferior del intervalo va a ser 1 y mi extremo superior del intervalo va a ser ¿cuánto? 3. 3, ¿Y cuántos rectángulos hicimos? 6. 6. Entonces listo. Y pues aquí me daría el área bajo la curva de 1 a 3 sería de 7,37. ¿Listo? Entonces espera que aquí cometimos un error. Pues que no sé dónde cometimos ahora el error. Espera si la suma quedó bien o algo mal hicimos. Pero pues no sé. Debería dar lo mismo, ¿de acuerdo? Pero pues Sí. 7,37 daría. Pero si cometimos un error, no sé dónde fue el error, pero de pronto en la suma sería, venga, hago rápido esa suma a ver si nos da. Porque a ti te dio 10,0,3, ¿será que dónde la embarramos?
1 más 2 tercios. Bueno, la embarramos en algo, pero pues esa es la idea general, de hecho, pero la idea era que me diera, pero ¿dónde fue el fallo? A ver, 16 novenos, bla. Profe, yo tengo una inquietud con respecto Sí, dime. al ejercicio, porque, digamos, ahí dice, me dan la integral, ¿sí? Sí, Pero hay dos puntos que hay que desarrollar. Cuando n es igual a 5, es el primero, y después dice que calcular con GeoGebra para n igual a hijo. 18 y n igual a 34. Pero esos solo se calculan con GeoGebra o se tienen que hacer también Sí, manuales. con GeoGebra. Los otros ya son con GeoGebra, porque pues te quedaría muy extenso, ¿sabes? Porque ya serían 34. Entonces sí es con GeoGebra. El primero sí con n igual a 5 si lo haces como lo hicimos aquí. Ya los otros pues ya los haces solamente en GeoGebra. Listo, profe. Y cuando dice realice un análisis comparativo de las tres aproximaciones, es más hacia el número o sea, el número de rectángulos que tuve que hallar, o sea, Sí, es como como una que, conclusión de decir, bueno, encontré que la diferencia está en, no sé, entre estos tres están, no sé, no es que no se me ocurre ahorita, pero es más que todo, o sea, decir una conclusión ahí. sí es decir una conclusión que puedes notar. Si, o sea, recuerda que lo que vimos en la anterior clase de que si yo hago más rectángulos, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa? ¿Es mejor la aproximación, peor? Tú dices eso. Ok, ya entendí, sí, señor. ¿Listo? Eso sería. Bueno, ahí que luego miro este error pero pues yo creo que la idea es esa. O sea, ahí sí toca tener cuidado con los errores de cálculo. Entonces de pronto ahí cometí una, pero pues eso ya es de sentarse y verificar dónde uno cometió el error. ¿Listo, Ángela? Sí, señor. Y pues eso sería, pues, si no tienes más preguntas, pues ese sería el CIPA de hoy. No, profe. Una última. Tú me hiciste una corrección en la, en la que, en la, en el foro. Sí, ¿cuál fue la corrección? Si me recuerda. Espérame, que estaba viendo que se me perdió. Me dice que está bien desarrollado, pero colocar el dx en la integral, Ah, porque esto me indica respecto a la variable que estoy integrando. Entonces, esa fue donde me quedó en sin igual a x más c, le coloco de x. no, lo que me refiero es a la siguiente, Ángela. Entonces, espérate, comparto otra vez la pantalla. Entonces, me refiero a lo siguiente. Entonces, eh, que mira, tú a veces cometemos el error de que, digamos, yo tengo esta función x al cuadrado más 5 por dx, digamos, listo, voy a integrar esa función. Entonces lo que hacemos es a veces separarlo, o sea, creo que fue el error, x al cuadrado más 5 dx, listo. Sí, ¿Cuál sí, es el sí, error sí. de aquí? Que aquí debes colocar también dx. Es Cierto, cuestiones de perfecto. notación, ¿por qué? Porque pues esto aquí me indica respecto a qué variable voy a integrar, ¿listo? Entonces es importante Listo, la profe. notación. Eso me refería nada más. Listo, profe, ya entendí. Listo. Eso sería todo entonces, Ángel.
O más, Listo. Pues. si más preguntas, aprovecho. No, no, señor. No, voy a hacer la suma de Riemann y